que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. La casa de Dios, en la casa de Dios. ¿Arde? Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso la anhela mi corazón, anhela de su anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Bien, pueden tomar sus asientos. Y si tienen su Biblia, buscar ahí Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Dios me estuvo hablando con esto en la semana. 11:17. Y dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Y sigue y se encuentra con María también y le dice lo mismo: si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y me encanta el 35 porque dice: Jesús lloró ante la tumba de su amigo. Y dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo pues: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ide ya, porque es de 4 días. Y presta atención a lo que dice el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra y de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y tal vez venís hoy como María, como Marta, como todos los judíos que estaban en ese lugar, diciendo: ¿no podía este que sanó tanto, que escuchamos tantos testimonios, ayudarme en esto que estoy pasando, o en esta dificultad que tengo, o en mi familia, o en mi trabajo? Y me encanta la respuesta de Jesús, porque se conmueve ante lo que le dicen, ante la situación, ante tu situación, y te dice a cada uno, y creo que tengas en mente en cada canción que cantemos, lo que Jesús preguntó a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces te invito a ponerte de pie. Vamos a orar y a encomendar esta reunión a aquel que te dijo que creas. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque vos sos la resurrección y la vida. Y así como llamaste a Lázaro, ven fuera, hoy nos llamas a nosotros a que vengamos ante ti a adorarte. Encomendamos esta reunión y te pedimos que vos seas el centro. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y así de pie cantamos la primera canción que dice: El Dios que adoramos. Vamos. Que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que a los vientos lo obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Dale eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y castigación. ¿Acompañamos con las manos? Tú eres el Dios
siguiente canción dice Dios de milagros y amor. Y es lo que acabamos de leer en cuanto al pasaje de Lázaro. Dios de milagros y amor, Dios sana y salva, mi Dios, mi Dios. Y voy a pedir al Gusti si puede orar antes de cantar la última canción. Padre, te agradecemos porque sabemos que estamos ante un Dios incomparable, un Dios invencible, el único Dios real. Y Señor, frente a ese Dios estamos y muchas veces no tomamos dimensión con nuestra mente de a quién le estamos cantando, a quién estamos adorando, a quién estamos alabando. Esta tarde, Señor, queremos hacer conciencia y saber de que te estamos cantando a ti, al Creador de los cielos, de la tierra, a mi Creador, a mi Salvador, a aquel que dio su vida para que hoy yo pueda estar acá en este lugar, cantándote, aún no siendo digno, y pudiendo estar frente a tu presencia en este lugar, sabiendo que tú estás aquí. Señor, queremos seguir alabándote y dándote gracias
Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que están
Señor, cada uno de nosotros creemos en lo que vos hiciste, en lo que haces y en lo que vas a seguir haciendo en nosotros. Ayúdanos ahora a seguir teniendo este espíritu, Señor, de tener un corazón delante de tuyo que te adore, que te ame y que quiera escuchar tu voz. Bendice tu palabra ahora en la cena. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Víctor, ¿pueden tomar asiento? Ver un pasaje ahí en la carta a Romanos, en el capítulo 5. La verdad que no se va a ir mucho el pensamiento de lo que estamos cantando, acerca de la creencia. Comenzamos, Maxi nos invitaba a pensar de qué manera creemos, y ahora la última canción también habla sobre creer en Él. Es el momento de Él. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, antes de llegar a estos pasajes, tiene que explicarle a las personas que recibieron esta noticia, a las que él estaba llevando la verdad del evangelio que él predicaba, con un problema de creer que solo algunos eran salvos y otros no. Y él les tiene que explicar acerca del primer hombre que fue salvo por la fe. Es decir, a los judíos le tuvo que decir que no solamente ellos, sino que también los gentiles. Pero que no podían hacer nada, nadie puede hacer nada para ser salvo. Entonces la conclusión es esta: todos somos justificados por la fe. ¿Sabe? La palabra justificación es hermosa, como todas las palabras que hay acá. Hay una palabra entrada. Esa justificación es aquella que se va a lograr en el momento en que lleguemos al cielo. El Señor al morir vino y pagó por la deuda que generaba el pecado y que nos separaba de Dios, que nos hacía pecadores, que nos hacía lejos de Él. Pero Él se fue, murió, resucitó y se fue al cielo y empezó a justificarnos. Y va a volver a buscarnos para que vayamos con Él al cielo, para que esté con nosotros Él que nos justifica. Así que Dios no va a poder decirnos, ¿qué haces vos acá? No va a poder decirnos que no tenemos ese lugar, que no merecemos ese lugar, porque fuimos justificados. Te quiero contar algo. La semana pasada no pudimos venir porque, una de mis hijas estuvo sospechada de tener el virus, así que quedamos encerrados, aislados. Después dio negativo, quédense tranquilos, nos seguimos aislados. Pero después necesitábamos, era el día de las elecciones, no fuimos a votar. Necesitábamos un justificativo de por qué no estuvimos en el lugar que teníamos que estar. Y el mensaje que viene por mail diciendo que estuvimos aislados por esta situación nunca llegaba hasta que llegó. Así que así es la justificación. Es el permiso o el documento, como quieras llamarle, de que vamos a estar en un lugar en el que podemos estar. Ahora, es interesante porque también ahí dice que hay una entrada. Y allí quiero detenerme. Cuando pasaste por la puerta y entraste, viniste sabiendo que es como si volvemos a creer en el Salvador, ahora representado en el pan y en el vino. Tenemos una invitación a la entrada a la gracia, es decir, al favor de ser justificados sin hacer nada. Pero también tenemos una entrada al cielo, una entrada a la tranquilidad, a esa gracia en la cual estamos firmes, dice. No hay más angustia, ya no hay más dolor.
Ya no somos enemigos de Dios, somos justificados. El mundo no puede entender esto, pero los que tenemos a Cristo en el corazón, sus hijos, sí lo podemos entender. Lo más interesante es que sin hacer nada, solamente poniendo nuestra creencia en la persona indicada, vamos a estar allí en el cielo, vamos a ser salvos. Si viniste y todavía no tenés a Cristo, no te vayas hoy de aquí sin llevarlo en tu corazón. Porque al aceptarlo, Él te da el permiso y te da el certificado aquel para poder estar con Dios y para poder tener una vida eterna junto a Él. ¿Sabes? La fe puesta en la persona indicada, que es Cristo, nos lleva a pensar. Y eso quiero hacer. Que oremos, que inclinemos la cabeza y que pensemos qué bueno que es Dios. Nada tuvimos que hacer. Solo creer que es Él el que nos puede salvar. Solo es Cristo el que nos puede dar esa nueva vida, el que puede transformarnos. Solo es esa persona en la que tenemos que pensar ahora y hacer efectiva nuestra creencia, nuestra fe. Así que yo los invito a que inclinen el rostro y vamos a orar por los símbolos. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia. Gracias porque un día decidiste enviar a tu Hijo para que seamos justificados delante tuyo. Y tu justicia fue calmada, fue satisfecha, Señor. El pecado que nos separaba ya fue quitado por la muerte de Jesucristo. Y ahora queremos recordarlo a través del pan y del vino, que son los representantes de su cuerpo clavado allí en la cruz y de su sangre derramada. Señor, que podamos pensar solamente de ti en estos momentos, en todo lo que has hecho, en el futuro que tenemos en ti, pero aún en lo que vas a hacer en este tiempo mientras estemos aquí. Así que queremos honrarte, recordarte, queremos alabarte. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. terminaste de participar, te invito a ponerte de pie. Proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. El que fue inmolado en la cruz, digno de la honra
al que está en el trono sea, no. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. ¿Vamos? Ahí está, ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar. Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Lindo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Hoy seguimos pensando en esa entrada en la que Dios nos dio el permiso de estar allí a través de Cristo, y con la misma fe que tenemos, la misma fe que depositamos en esa persona, con la misma fe vamos a ofrendarle a Dios, sabiendo que todo es de Él. No le estamos debiendo nada, pero Él es dador de todo lo que tenemos. Así que con ese concepto vamos a orar para bendecir la ofrenda, entendiendo que le devolvemos a Dios, porque todo es de Él. Oramos. Señor, te damos gracias por el sustento diario. Gracias por todo lo que tenemos y aún lo que vamos a tener de tu parte. Y ahora queremos darte algo de todo lo que nos das a diario. Así que te rogamos que bendigas esta ofrenda. Te pedimos que la multipliques, que sirva para la extensión de tu reino. Señor, que tu palabra pueda llegar a los lugares donde no puede, a través de estas ofrendas, para ayudar a misioneros, para la impresión de folletos. Muchísimas gracias, Señor. Así que recibí esta ofrenda, la queremos dar de corazón. Te damos las gracias por todo lo recibido. En nombre de Cristo. Amén. Seguimos de pie.
te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. ¿A una sola? A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. Gustavo, ¿pueden tomar asiento? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Dígale al que tiene al lado, bienvenido, Dios te bendiga. Dígaselo. Eso, sonríe un poco. Estamos en una fiesta, no en un velorio. Claro que sí. Bueno, la verdad que la mejor introducción al tema que hemos propuesto y han recibido en sus redes sociales, necesito un milagro. Creo que Melody me vas a acompañar. Vamos a trabajar en equipo, no voy a hablar yo. Tiene mucho que ver con las canciones que hemos cantado, ¿no? Dios de imposibles. Quiero decirles que tengo mucho temor de hablar de este tema, porque no quiero decir una sola palabra que no esté de acuerdo a la Biblia, y no quiero dejar de decir nada que enseña la Biblia. Pero hablar de milagros y hablar del Dios de imposibles, necesitamos pararnos en la Escritura y tomar algunas verdades prácticas para la vida. En la oración habitual que tenemos los martes a la mañana con dos pastores por videollamada, uno de ellos es Daniel Hurtado, y yo le decía, después de todo lo que pasaste, después de un trasplante de médula, verte así también, vos sos un milagro. Vos sos un milagro, porque lo más lógico es que no tendrías que estar entre nosotros. ¿Qué es un milagro?
Bueno, el doctor Barnard en su diccionario bíblico dice, un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en nuestro mundo, pero sobre todo es una marca en la cual se manifiesta el poder y la presencia de Dios. El énfasis en el milagro no está en el milagro en sí mismo, sobrenatural. El énfasis está en que Dios interviene y deja una marca indeleble de que Él ha actuado. Un autor decía, si puedes explicarlo, no es un milagro. Pero si no puedes explicarlo, estás frente a un milagro. Voy a tratar de ser muy práctico. Imagínense que un cristiano tiene una dolencia. Va al médico y le hacen los análisis. En las placas sale una mancha. Lo vuelven a estudiar y el diagnóstico es operación, cirugía. Pasa un mes, la familia ora, la iglesia ora y va a los análisis prequirúrgicos. Y cuando le vuelven a hacer las placas, la mancha no está más. Entonces el médico lo llama y le dice, mirá, acá está la mancha, el tumor, y acá no está. Hay un punto donde los médicos llegamos hasta ahí. Acá hay una intervención divina, un milagro. ¿Siempre es así? No, no es siempre así. En los 35 años que tiene esta iglesia hemos orado por muchos milagros, y vaya si Dios lo ha hecho. Pero hemos orado por otros milagros y Dios ha decidido que partan muchos por los cuales oramos. Quizás dos claves bíblicas que nos ayuden a ponernos en eje. Una está en el capítulo 42, versículo 2 de Job. David nos hablaba de este versículo hace unos domingos atrás. Job estaba enfermo, todavía no estaba sano, y él dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes. Es decir, es un absoluto de la Biblia. Si Dios no podría todas las cosas, Dios no es Dios. Lo humanizamos a Dios. Pero hay otro, en Lucas capítulo 8, versículo 1, cuando un leproso se presenta frente al Señor y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Él no dudaba que Dios podía sanarlo. Lo que no sabía es si Dios quería sanarlo. ¿Entienden? Así que cuando nos paramos en un milagro, y en el título necesito un milagro, y ahí a uno de los 7 milagros del Evangelio de Juan, yo tengo que decirles que nadie puede dudar que Dios sigue haciendo milagros, porque el autor a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. No ha cambiado. Podemos orar con plena confianza y por plena fe. En realidad, los milagros están íntimamente relacionados con lo que nosotros llamamos imposibles. Así que si vamos a las palabras del ángel en Lucas, cuando le habla a María y le dice, tenés que tener claro que nada es imposible para Dios. Y yo quiero decirte que todos tenemos un imposible. ¿Verdad? A veces el imposible significa perdonar a alguien. A veces mi imposible es que un hijo vuelva al Señor. A veces un imposible es que yo pueda poner a los pies del Señor este carácter que me traiciona siempre y vuelva a tener control del espíritu. A veces un imposible es por fin y para siempre dejar una adicción. A veces un imposible es que un matrimonio vuelva a florecer. A veces un imposible es perdonar a un papá y una mamá que me abandonó o que no fue justo conmigo. Yo sí les preguntaría a cada uno en esta noche, decime, no me lo digas en voz audible, agarrá un papel y escribí tu imposible. Yo sé que todos vamos a escribir un imposible y vamos a poner un nombre o vamos a poner algo. Entonces cuando yo digo yo necesito un milagro, tengo que entender a la luz de la Biblia, que de lo imposible se ocupa Dios. Escucha bien. Y de lo posible me tengo que ocupar yo. Vamos a decirlo todos en voz alta. ¿Se animan a seguirme? De lo imposible se ocupa Dios. Y de lo posible me tengo que ocupar yo. Mira, vamos a ver en Juan capítulo 4. Pueden buscarlo en su Biblia. Y yo te voy a pedir, Melody, que ventanees un poquito y ponga Juan capítulo 4. Vamos a ver ahí uno de los 7 milagros
que hay en el Evangelio de Juan. Yo les cuento, en los Evangelios se registran 35 milagros. 20 en Mateo, 18 en Marcos, 20 en Lucas y 7 en Juan. Pero no es que esos son los únicos milagros que hizo Jesús. El mismo Mateo en 8 oportunidades dice que Dios hizo cosas maravillosas. Hay mucho más que no están registrados allí. Pero en el Evangelio de Juan hay 7. Yo ya se los voy a mostrar. Pero vamos a leer Juan capítulo 4, y vamos al versículo 43. ¿Lo tienen allí? Juan 4:43 dice: 2 días después salió de allí Jesús y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos iban a la fiesta. Vino pues a Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: a las 7 del horario hebreo, 1 de la tarde nuestra, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Miren, hay 7 milagros en Juan, lo van a ver en la pantalla. Cada uno es imposible de explicar. ¿Tenés los 7? Un poquito para atrás. Ahí está. El primero es el cambio molecular del agua al vino apenas en segundos. Imposible en Caná de Galilea. El segundo es el que acabamos de leer, una sanación a larga distancia, a 32 kilómetros, desde Caná a Capernaum. El tercero es la sanación de un inválido después de 38 años, está en el capítulo 5. El cuarto es una multiplicación de la materia para más de 5.000 y mucho más que 5.000 personas. El quinto es una caminata sobre el mar desafiando la ley de la gravedad. El sexto es la restauración de la vista de un ciego de nacimiento. Y el séptimo, la resucitación y la regeneración corporal de un cuerpo que llevaba 4 días muertos. Ninguno de estos milagros se puede explicar, por eso son milagros. Ahora, en que hemos leído aquí, vamos a pasar allí las placas, que hemos leído, una más. En que hemos leído aquí, nosotros encontramos 3 secretos para enfrentar los imposibles de la vida. Y vamos a ver cómo actuó este hombre para que el milagro de Jesús ocurra. Es decir, nosotros nunca vamos a poder hacer lo imposible, pero sí tenemos que hacer lo posible. Y creo que muchas cuestiones que tienen que ver con la bendición y los grandes logros de Dios en mi vida están detenidos no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque yo no hago lo que me toca como posible. Y acá hay 3 secretos bien prácticos que yo quiero dejarles cuando titulamos Necesito un milagro, necesito enfrentar mi imposible. Yo te pido que mientras lo vamos desarrollando, pienses en ese nombre, en ese hijo, en ese papá, en esa batalla, en esa lucha con la cual estás, esperando que Dios intervenga con su mano. Número 1, lo posible implica esfuerzo. Número 2, lo posible implica perseverancia. Y número 3, lo posible implica fe. Vamos al primero, al esfuerzo. Este es el primero de todos los pasos o secretos que tenemos que dar. En el versículo 49, pasa una plaquita más. Vamos a encontrar, vuelve para atrás. En el versículo 49 vamos a descubrir que este hombre, unos versículos antes, él escucha que Jesús estaba otra vez en Caná de Galilea. Caná de la Galilea era una tierra de milagros. Yo no voy a invertir tiempo, pero yo me imagino lo que significó después de
la transformación del agua en vino, todo lo que significó la gente cada vez que tenía vino en Caná de Galilea. Dice, este es el lugar de los grandes milagros, del mejor vino, ¿no? Jesús había llegado a Caná de Galilea y había 32 kilómetros de distancia desde Capernaum hasta Caná. No había WhatsApp, no había Facebook, no había redes sociales. Pregunta del millón, ¿cómo se enteró el oficial del rey que Jesús estaba allí? Bueno, había una comunicación entre los mercaderes y los viajeros y eran tan impactantes las noticias de Jesús que rápidamente la noticia corría como reguero de pólvora. Poneme el mapita. Mira, la distancia de Capernaum a Caná de Galilea, caminando, son más o menos entre 30 y 32 kilómetros. El problema es que Capernaum está a 200 metros bajo el nivel del mar y Caná de Galilea está sobre el nivel del mar. Con lo cual, para graficarte lo que significó para este hombre caminar de Capernaum a Caná, te lo digo, es como ir de acá a Paraná, pero no en plano, en subida. 32 kilómetros de ida en subida y 32 kilómetros de vuelta. También te quiero contar que este hombre no era una persona sencilla, era un oficial del rey, era un hombre que tenía autoridad. Y la verdad que cuando él decide hacer el esfuerzo, que es nuestro primer tema, para subir desde Capernaum a Caná, era movido por la desesperación de un milagro. Su hijo estaba con fiebre y en aquellos tiempos una fiebre profunda no se curaba y el pibe moría. Así que se olvida de su posición, se olvida de su rango social, empieza a caminar, quema muchísimas calorías y empieza a subir hacia Caná de Galilea en búsqueda de Jesús. La primer señal, el primer secreto que aparece aquí de los que nos toca a nosotros para que ocurra el milagro es la palabra esfuerzo. ¿Por qué hablamos de la palabra esfuerzo? Porque decidió caminar en su vida y todo lo que sea necesario para que ocurra algo en la vida de su hijo. Pero hay algo más. En el versículo 49 que estábamos nombrando, cuando él habla, utiliza una palabra clave. La palabra es Señor. En los tiempos y en la vida de Jesús, los grupos sociales estaban bastante divididos. Los rabinos judíos o los rabinos itinerantes, como eran Jesús, jamás se comunicaban con gente que era funcionario de Herodes. Era muy posible que este hombre era funcionario del rey Herodes. Y ni siquiera se juntaban, eran como que si tuviera lepra el uno con el otro. Así que cuando él decide ir a ver a Jesús, rompe todos los protocolos y decide ir a verlo en medio de la carga que tenía por un hijo. También quiero decirte que en rango social este hombre estaba por encima de Jesús, porque era un oficial del reino. Pero cuando llegó y le dijo ese Señor, se puso en la posición correcta. Reconoció que el Señor era el Creador, que el Señor era Jesucristo. Y demuestra un esfuerzo profundo para buscar a Jesús. Yo quiero decirte algo. Para que el milagro por el cual estás orando ocurra, hace falta esfuerzo. Todos tenemos 32 kilómetros que subir. Hace falta orar más de lo que estamos orando. Hace falta humillar el propio orgullo, como lo humilló este hombre, para reconocer el señorío de Cristo. Hace falta tomar la iniciativa. Cuando más reconozca el señorío de Cristo y más decida buscarlo, más cerca estoy de la respuesta del milagro. Porque a veces si el milagro significa reconciliarme con un hijo, tengo que tomar la iniciativa de ir y mostrarle un amor incondicional, aunque no lo merezca. Yo sé que es una caminata en su vida, pero es lo que Dios nos enseña. Cuando quiero que mi imposible sea que termine mis problemas con mi mamá o con mi papá, tenés que hacer una subida empinada que cuesta, que voy a quemar muchas calorías de mi orgullo para llegar y decirle que la amo, que la perdono y que oro por ella. Cuando tengo diferencias con hermanos en la fe, en vez de murmurar, enojarme, criticarles y hablar mal, sé que la subida empinada es amar a mi enemigo, es orar por los que me maldices, es bendecir y es hacer el bien, como enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Siempre hay que poner un esfuerzo personal. Y quiero decirte algo, cuanto más esfuerzos pongas para estar más cerca de Jesús, más cerca está la respuesta. Alguna vez le conté el testimonio del pastor Leo Di Gilio, un argentino pastor en Querétaro, en México. Este hombre es un hombre de Dios. Lo que Dios ha hecho con él en México es increíble. Tuvo 3 hijos,
2 varones mayores y la nena. A los 12 años la nena hace el viaje de 7º grado. Cuando termina el viaje, bajan del micro, la nena cruza la calle y un hombre ebrio, borracho, en una camioneta la atropella y la mata. Nunca más la vida de Leo y de Irma volvió a ser lo mismo. Quedaron devastados. Estaban al frente de un pastorado. Necesitaron una ayuda especial del Señor para seguir adelante. No podían superar la pérdida de su hija. Pero el Espíritu Santo le reveló a Leo que tenía que liberarse del odio, el rencor y el resentimiento hacia el asesino de su hija. Así que decidió pedirle al Señor que lo ayude y se fue a la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, el guardacárcel creía que tenía algo escondido para matarlo. Pero él no tenía nada. Dije, vengo a hablarle de Dios a este hombre. Lo acompañó un guardacárcel y cuando llegó frente al asesino de su única hija, era la batalla más grande de su vida. Era el esfuerzo supremo. Era la subida empinada hacia Capernaum para obedecer a Dios. Y le dijo, te perdono, aunque mataste a mi hija, como Cristo me perdonó. Y le predicó el Evangelio. Y en esa cárcel, aquel asesino encontró a Jesús como Salvador. Y él fue libre. ¿Entendés lo que significa un esfuerzo? Yo no puedo decirte cuál es el esfuerzo que vos tenés que hacer. Pero sí soy consciente que el Espíritu Santo a cada uno nos está marcando un esfuerzo, una subida a Capernaum, para que aparezca el milagro. En segundo lugar, el segundo secreto es la perseverancia. Mirá, la Biblia nos dice que este hombre, cuando llegó desde Capernaum a Caná de Galilea, dice que le rogaba al Señor que descendiese y sanase a su hijo. ¿Saben que el verbo rogar que se utiliza aquí en el versículo 46 está en un tiempo verbal en el idioma griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, que implica una acción repetida? Es decir, él lo hizo una y otra vez. Rogó, suplicó, perseveró, porque sabía que detrás de la perseverancia podía lograr que Jesús vaya presencialmente con él hasta Capernaum y lo sane. Seguramente tenía información que Jesús había puesto la mano en enfermos y los había sanado. Y él pensaba, lo tengo que llevar presencialmente para que haga lo mismo con mi hijo. Nunca imaginó que Jesús iba a hacer una sanación a larga distancia. Esto es lo primero que me deja, no hay espacio para el que es omnipresente. Amados, Dios es omnipresente. En este mismo momento está acá y está en Tokio, Japón. Está en Barranquilla, Colombia, y está en Suiza. Está en Ushuaia y está en La Quiaca. Dios no tiene límites de espacio. Por eso cuando vienen y nos dicen, oremos por los hermanos de Afganistán que están siendo corridos y los misioneros, si nosotros oramos, nuestras oraciones se transportan a través del tiempo y el espacio y llegan a cualquier lugar, porque para el Señor no hay tiempo y no hay espacio. Él es Dios, no podemos humanizar a Dios. Ese es el gran Dios que tenemos. Así que cuando Él viene y ruega y persevera, Él sabía que el imposible, que era la sanación de su hijo, tenía que ver con la perseverancia. Mirá, si la respuesta a nuestro imposible tiene que ver con un esfuerzo personal para dirigirnos hacia donde Dios nos manda, el segundo secreto tiene que ver con una perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Insistencia, constancia, no quedarme a mitad de camino. Hay muchos versículos en la Biblia donde hablan del secreto de la perseverancia como la manera de lograr el milagro del Señor. Fíjate en Colosenses, el apóstol Pablo escribe diciendo, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses capítulo 4. En Mateo capítulo 15 registramos los gritos insistentes de la mujer sirofenicia que clamaba por su hija atormentada por un demonio, y su insistencia recibió las respuestas del milagro para sanar a su hija. En Lucas capítulo 18, el Señor habla sobre la oración y allí da dos ejemplos. La primera es la parábola de una viuda insistente y permitente que cansaba al juez. Llamó, golpeó, llamó, hasta que tuvo la respuesta. Y luego está el ejemplo del fariseo y el publicano. Uno oraba a sí mismo y el otro entraba en la presencia del Señor, el publicano. Pero ambos ejemplos están titulados
con una palabra que dice, otra vez Jesús refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es eso si no es perseverancia? Uno sigue los versículos de la Biblia y, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué se insiste en la perseverancia y en la oración como una llave para que tu imposible pueda aparecer? Porque las oraciones no prescriben. Las oraciones no tienen vencimiento. Le suelo decir a mi hermana, ¿te acordás cómo mamá en vida oraba por todos sus nietos? Bueno, quiero decirte algo, cuando nuestros sobrinos empiecen a volver al Señor, son las respuestas de las oraciones de mi madre. Jorge Müller, el padre de los huérfanos, oró 50 años por 2 amigos. Uno conoció al Señor antes de morir y el otro después que él se murió. Las oraciones no prescriben. Yo recuerdo a mi madre cuando me llevaba al balneario del Parque del Sur y éramos los 3 chiquitos y mi padre no creía en el Señor. El imposible para nosotros era que nuestro papá reciba a Cristo. Mi padre era un hombre tan honesto, era un católico tan rígido, era un militar, que él sentía que no necesitaba a Dios. Nos permitía venir a la iglesia, pero él no quería. Y yo decía, el día que ocurra algo con mi papá va a ser un milagro. Y mi mamá me decía, oren por papá, oren por papá. ¿Sabe cuánto tiempo oramos? 8 años. Y las oraciones no prescribieron. Y la perseverancia de las oraciones de mi mamá, Lidia, fueron escuchadas un día y lo tengo grabado en mi memoria. Iglesia Cristiana Evangélica de La Rioja 3029, bloque derecho, un poco más atrás de la mitad, mi padre Armando poniéndose de pie diciendo, yo recibo a Cristo como Salvador. Ese día dije, Dios de imposibles. ¿Sabes que mi papá pasó los últimos 3 años alimentado por una máquina? ¿Sabes que no podía hablar? Solo me apretaba la mano. Si Dios me hubiera dado a elegir que lo sane o que lo salve, yo le hubiera pedido que el milagro es que lo salve, lo que Él hizo. Porque la sanación tenía fecha de vencimiento, la salvación no tiene fecha de vencimiento, tiene que ver con la eternidad del alma. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que tu hijo conozca a Cristo, que tu viejo conozca a Cristo, que tu hermana conozca a Cristo, que el Evangelio salve una familia, que nuestros pródigos vuelvan al Señor. Esos son nuestros imposibles. En ello tenemos que perseverar una y otra vez. Mirá, hace 1 mes y medio atrás escribí 10 imposibles. Por supuesto son anónimos para ustedes. En esos imposibles hay matrimonios deshechos. En esos posibles hay pródigos que tienen que volver al Señor. En esos posibles hay gente que necesita libertad, en todo el sentido de la palabra. Y muchas cosas más. Ya son 11. Y yo oro consciente que el secreto está en que persevere en la oración y no desmaye. Va a haber momentos que en la fe va a claudicar. Va a haber momentos en que vas a sentir que te va... No claudiques. Tené tu lista de oración, seguí clamando, buscá socios de oración, confía. Estás a una oración menos de la respuesta. Otra vez, no claudiques, estás a una oración menos de la respuesta. Mira a este hombre, insistía, rogaba por su hijo y Jesús lo escuchó. Claro que la perseverancia. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Bien? Hola. Ojalá todos atendamos como ella. Claro que la perseverancia es el secreto para que el milagro ocurra. Hablamos de esfuerzo. Hay que subir 32 kilómetros. Quizá el lugar más incómodo, pero donde Dios va a obrar. Perseverancia. Necesitamos no claudicar y perseverar en la oración. Dios es un Dios que responde a los imposibles. Pero en tercer lugar, el tercer secreto tiene que ver con la fe. Fíjate lo que dice la Biblia de la fe de este hombre. Es maravillosa. Él está allí y le dice al Señor, tu hijo vive. Y él decide volver. Ahora, si hubiera sido en esta época, ¿qué hubieras hecho vos? WhatsApp,
¿cómo está mi hijo? Y que te hubieran dicho, se sanó. Y vos recién el kilómetro 1 del regreso de Caná a Capernaum, ahora él no supo nada hasta que no volvió. Así que yo me lo imagino las dudas que podían venir en el camino. ¿Y si no se sanó? Perdí la única oportunidad que tenía de agarrarlo a Jesús y llevarlo hasta Capernaum. ¿Y si cuando llego está muerto? Porque todos luchamos con nuestras incredulidades, todos nosotros. Pero él tuvo una fe inquebrantable que descansaba no en lo que él había hecho, sino quién le había dicho la palabra. ¿Qué es la fe? Bueno, la Biblia la describe y la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí hay 3 etapas en la vida de este muchacho, muy rapiditas, con las cuales cierro este discurso, que tienen que ver con una fe que mueve imposibles. La primera es el nacimiento de la fe. En los primeros versículos dice que este hombre oyó que Jesús estaba en Caná y fue a buscar a Jesús. En el único lugar que nace la fe transformadora es con Jesucristo. Vas a escuchar en este mundo gente que tiene fe en una estatua, que tiene fe en una aparición, que tiene fe en una imagen, que tiene fe en un lugar. La fe en sí misma no tiene ningún sentido. El ser humano tiene necesidad de tener fe. La fe que salva es la fe en Jesucristo. Por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Así que hay un momento como este hombre cuando venimos a Jesús y se produce el despertar de la fe, el nacimiento de la fe. Por eso si estás aquí en esta noche y todavía no tuviste un momento donde le pediste a Jesús que venga en tu vida, perdone tus pecados, todavía esa fe no ha nacido. La fe que te transforma en la batalla del día a día, la fe que te hace confiar en las promesas del Señor, la fe que te moviliza por el Espíritu Santo, la fe que te da certeza que tenés un lugar en el cielo. Esa fe solo nace a los pies de la cruz y este hombre fue a buscar a Jesús. Ese es el despertar de la fe. Pero después hay un desarrollo de la fe. Y es ahí cuando él viene y le dice, Señor, baja conmigo para sanar a su hijo. Jesús lo regaña por este pedido de señales y milagros. Y él no se desanima y le vuelve a pedir. Y el Señor le dice, ve, tu hijo vive. En esas 2 promesas se desarrolla la fe y él entiende en una forma que yo no te puedo explicar que ya no era necesario que Jesús vaya con él a Capernaum. ¿Dónde está la clave ahí? ¿Cómo se desarrolló esa fe? ¿Cómo se convirtió en un hombre de fe? Si 2 veces le pidió que vaya con él y de pronto ya no pide más. Creyó en la palabra del Señor. Creyó en el autor de la palabra. Mira, la fe se desarrolla y crece en una relación personal con el Señor. Cada vez que a vos te mandan por WhatsApp una plaquita con un texto, es una fe prestada. No digo que esté mal, pero es prestada. Pero cuando vos estás con la Biblia solo a la mañana y un pasaje que lo leíste 20 veces y de pronto hay una promesa que parece que emerge de tu Biblia, como que estuviera por encima del resto de la Escritura y viene a tu corazón y te conmueve y vos decís, esto es una promesa del Señor para mí, ya no es una fe prestada, es una fe propia. Y como dice aquel himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. La fe se desarrolla con las promesas del Señor. La fe se desarrolla con las batallas espirituales. Cuando uno sabe que no tiene otra manera que ponerse de rodillas, ora por un hijo espiritual que no reacciona, ora por alguien que le prediqué 3 o 4 veces y no viene a los pies de Cristo, oro por la inconducta de un hijo, oro por un problema de matrimonio, oro por una tentación personal y tengo victoria y se convierte en una vivencia no prestada sino propia y se fortalece mi fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Con las pruebas de la vida. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? En las pruebas de la vida que todos vamos a tener, señoras y señores, no existe un mortal en la tierra que no tenga pruebas. La Biblia dice que el hombre es nacido para la aflicción. La gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano, que en las pruebas el no cristiano no tiene a quién acudir. Depende de sí mismo, vive en su desesperación.
los creyentes tenemos pruebas, pero podemos confiar en Dios. Dios es confiable, es Dios de imposibles. Y esa fe crece. Y si la respuesta no viene, Él me da la fortaleza para soportar la prueba y luego me da la salida. Es decir, mientras las circunstancias no cambian, Dios me está cambiando a mí. De nuevo, mientras las circunstancias no cambian, Dios me está cambiando a mí. Y mi fe crece. Hay un despertar de la fe, hay un desarrollo de la fe, pero después hay un despliegue de la fe. Cuando Él ve la sanación del chico y hace un comparativo de horas, dice, fue cuando dijo la palabra, tu hijo vive. Fue la misma hora. Y se lo comparte a la familia y se despliega su fe en salvación a todos los que tienen alrededor. La fe se comparte. Un cristiano no calla en su fe. Un cristiano habla de su fe, aunque se burlen, aunque lo hostiguen, aunque lo persigan. Decimos como los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa fe se despliega y aunque uno rechace y otro rechace, algunos escuchan y vienen a los pies de Cristo. Algunos que nos rodean alrededor son los potenciales cristianos que mirando tu fe, se despliega tu fe en salvación de otros. Claro que la fe es uno de los secretos para el imposible. Voy a concluir esta noche, ya está el tiempo. Preguntándote, ¿cuál es tu imposible? ¿Lo tenés? ¿Le pusiste nombre? Quizás sos vos mismo, yo mismo. Bueno, quiero decirte algo. Vos y yo necesitamos nuestro propio milagro. Y de lo imposible se ocupa Dios. Y de lo posible me ocupo yo. Quiero desafiarte después de este sermón, que hagas tu lista de imposibles, que la escribas en una hoja, que la pongas en tu Biblia, que seas perseverante, que cuando el Espíritu te hable, vayas y hables con esa persona, la ames, la perdones, te acerques. Quiero invitarte a que con fe desarrolles tu fe y Dios te va a conceder el imposible, en el tiempo que Él quiera, a la manera que Él quiera y de la forma que Él quiera. Pero tal vez en esta noche, mientras hemos cantado Dios de imposibles, mientras cada uno siente que tiene un imposible, pero que tiene un Dios que puede decirte tu hijo vive. ¿Qué frase, ¿no? ¿Te imaginas cuando Dios te dice tu hijo vive? Quédate tranquilo, ya va a volver. Tu hijo vive, Él es de Cristo. Tu hijo vive, va a salir de ahí. Confía, persevera en oración. Y aunque la realidad todavía no está, vos decís como Job, yo sé que todo lo puede. Yo confío, aunque todavía tengo la sarna en el cuerpo. Porque Él es mi Dios. Quizá esto sirva para despertar a muchos a ganar nuevos discípulos para Cristo. Quizá esto sirva en esta noche para que muchos abran sus casas para un grupo pequeño. Quizá esto sirva para que muchos de nosotros miremos a las personas no con los prejuicios de lo que dicen, sino mirándolos con el lente de Dios, del milagro que Dios puede hacer. Le decía a un pastor amigo esta semana, los cristianos no miramos la foto, los cristianos miramos la película. La película de una vida que Dios hace en personas que parecen que nunca pueden cambiar, se encuentran con Jesús, la foto era un desastre, la película es una bendición. Mirá a Saulo de Tarso. Pero tenés que en esta mañana, en esta tardecita, esforzarte como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Subí a Caná de Galilea, aunque sea empinado, esforzate en buscar al Señor. Persevera en oración, crece en fe y sorprendete de las grandes cosas que Dios puede hacer con tu vida. Pero tal vez haya alguien aquí que mientras escucha todo eso, yo necesito ser como ese oficial, como ese papá. Necesito encontrarme con Jesús. Yo quiero decirte que esta es la noche, este es el momento y esta es la hora de decidirlo. Y te quiero decir que Jesús te ama, que murió en la cruz por tus pecados y por los míos también, que resucitó al tercer día y que en esta noche está golpeando a la puerta de tu corazón. Si te encontrás con Él y abrís tu corazón a Jesús, el milagro de la salvación va a estar en tu vida y empezás a vivir por fe. Así que vamos a orar, vamos a terminar este momento en esta noche, antes que venga el pastor Roque a orar y terminar la reunión.
todos los que somos de Cristo, comprometerte con el Señor de hacer una lista de imposibles y decirle: Señor, yo necesito un milagro. Y Él te va a escuchar. Pero a vos, que todavía nunca te encontraste con Jesús, quiero ayudarte con una oración de fe para que lo hagas. Ahí donde estás, te invito a que ores y abras tu corazón a Jesús con esta oración de fe. Decile así: Señor Jesús, ahí donde estás, Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón, me limpies, me perdones. Señor, sálvame. Decile así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar todos orando. ¿Alguien de los que está aquí oró conmigo? Levante su mano al cielo como una señal de fe para que yo pueda verlo. ¿Alguien oró? ¿Alguien? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más lo ha hecho? ¿Alguien más? Allí, el Señor te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más ha orado conmigo y se ha encontrado con Jesús? Muy bien, se va a acercar unos consejeros a quienes han orado y nuestro querido pastor Roque viene a orar por todos nosotros, al Dios de imposibles. Oramos. Padre Dios, amado Señor, muchísimas gracias te damos, porque tú eres Dios de imposibles, porque tú eres el Dios que sana y salva, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios grande, el que hace maravillas, porque tus obras son maravillosas, Señor. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. Tú eres el único de suprema alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú eres el Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Dios, solo tú, Señor. Y en esta noche nosotros aquí, humildemente, estamos, Señor. Y te queremos agradecer por todas las obras que tú has hecho. Te queremos agradecer, Señor, por este muchacho que se cayó de 9 metros, por Fabián Aguirre. Gracias, Señor, porque lo pudieron operar y gracias porque tú estás haciendo una sanación, una restauración en sus pies y ya está dado de alta. Gracias, Dios, porque el domingo pasado orábamos para que la ANE le puedan hacer la cesárea. Y gracias, Dios, porque su bebé pudo nacer bien. Bendice, Señor, a ese bebé. Bendice a Annelise, a Lautaro y a sus hermanitos. Padre Dios, estábamos orando y te damos gracias por la vida de mi padre, porque tú eres Dios Todopoderoso y te pedíamos, Señor, por él, para que pudiese despertar de ese coma. Señor, y el médico lo llamaba por su nombre y él podía abrir los ojos. Gracias, Señor, porque orábamos para que le puedan retirar el respirador
y hoy a la mañana se lo retiraron. Gracias, Dios, porque ahora te pedimos por su estado neurológico, para que su cerebro pueda estar bien. Señor, te ruego, te rogamos en esta noche que tú hagas un milagro en su cerebro y que pueda estar bien y que pronto pueda volver a su hogar. Gracias, Dios, porque vemos el mover de tu mano. Gracias, Dios, porque orábamos por el predio de Oasis. Señor, y tú mandaste un equipo de trabajo allí. Y toda esta semana pudieron estar trabajando y avanzando y dejando el parque hermoso. Yo te pido que tú bendigas esas vidas que estuvieron trabajando en el predio. Padre Dios, quiero rogarte por Daniela Bismam, que mañana la tienen que operar. Pero Señor, aparte que te pido que salga bien de la operación, te pido por su vida. Es una persona que sufre esta enfermedad de esquizofrenia, que vive en soledad. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra especial en ella. Yo te pido, Señor, que tú obres en su mente, que tú rompas las cadenas de esa enfermedad, que tú hagas un milagro, Señor, y la sanes, y que sus seres queridos puedan cuidarla, puedan amarla, que su situación pueda mejorar. Padre Dios, te pido por todos mis hermanos que están atados por distintas cadenas. Yo te pido que tú rompas esas cadenas, Señor. Yo te pido que tú rompas las cadenas del alcohol. Te pido, Señor, que rompas las cadenas de las drogas. Te pido que rompas las cadenas de la pornografía. Señor, tú que eres el Dios que sana y que salva, a ti en esta noche, yo te pido que tú lo liberes. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ser libre de esas ataduras. Yo te pido, Señor, que tú deshagas la obra del enemigo, este enemigo que vino para hurtar, matar y destruir. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús, Señor, que podamos tener vidas abundantes, vidas que te glorifiquen a ti. Padre Dios, te pido por consuelo para todas las personas que han perdido seres queridos. Yo tengo familiares en Recreo que han perdido familiares. Yo te pido que tú le estés consolando. Señor, hay muchas familias que están en conflicto, muchas familias rotas. Yo te pido que tú despliegues un manto de piedad sobre cada uno de ellos y tengas misericordia, Señor, y que esas familias puedan estar restaurándose para tu gloria, Señor. Tú ves cada uno de tus hijos puesto de pie en este lugar, con distintas necesidades. Tú conoces cada una de ellas. Yo te ruego, Señor, clamo a ti en el nombre del Señor Jesús para que tú intervengas, en esos problemas entre padres e hijos. Yo te pido por nuestros hijos, yo te pido por nuestros padres, te pido por nuestros abuelos, te pido por nuestros nietos, que tú bendigas, que te puedan conocer. Qué privilegio que tenemos nosotros, Señor, de estar en este lugar dándote gloria, porque un día tuvimos la oportunidad de conocerte y hoy tenemos la oportunidad de estar alabándote y dándote gloria a vos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Nosotros te pertenecemos a vos. Nosotros somos tuyos. Te amamos, Dios. Te amamos. Gracias. Gracias por este tiempo tan precioso que tú has permitido
que estemos disfrutando la alabanza, la adoración, este tiempo de escuchar tu palabra. Señor, sigue haciendo milagros. Tú eres el Dios de milagros. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, pueden tomar asiento. No nos olvidemos de seguir clamando, de seguir orando. Cada jueves en casas de familia que podamos juntarnos y que podamos clamar a este Dios todopoderoso. No nos olvidemos el domingo de invitar a alguien que no conoce a Cristo para que pueda estar en este lugar, para que pueda tener la oportunidad que tuvimos nosotros de conocerle a Él como nuestro Salvador. Que Dios le bendiga, que tengan muy buena semana. Nos despedimos con una alabanza.